AMLO es el mejor presidente que ha tenido México en su historia, es de hecho el mejor de los presidentes de todo el mundo mundial. Ha hecho lo que nadie ha podido hacer, no solamente en la historia de México, sino en la historia del mundo. Ha creado empleos, ha sacado a todos los corruptos y es el presidente que merecemos. Es un honor estar con Obrador. Bueno, ya que tengo la atención de ustedes, chairos, no dejen de ver lo siguiente, que es muy importante que lo sepamos, tanto los que no apoyamos a Obrador como los que sí apoyamos a... Ya que tengo su atención, chairos, es muy importante que sigan la información que sigue a continuación. Es importante para los que apoyan a Obrador como los que no lo apoyamos. Esta noticia nos incumbe a todos los mexicanos y que es muy importante y es algo que debemos alzar la voz para que no suceda lo que sucedió hace algunos meses y que probablemente pueda volver a seguir. Bueno, sí, mi nombre es Wilber Herrera, soy de Campeche, shalala, eso no es lo importante, vamos directo a la información. El diario El País de México, bueno, el diario El País es digamos que es un diario español, pero en su versión México lanza una noticia, una investigación en donde habla de la situación que ha vivido México sin que nosotros lo sepamos, la situación de peligro que ha vivido México sin que nosotros nos demos cuenta. Resulta que en septiembre y meses anteriores también, o fechas anteriores a septiembre, hemos estado en una planta central nuclear de Veracruz, de Laguna Verde se llama, ha estado en naranja, un paso antes del estado rojo, que es estado crítico, por unos cambios de uranio en donde podría haber sucedido una tragedia parecida a la de Fukushima, algo parecido a lo que sucedió en Fukushima cuando hubo el tsunami en una planta nuclear de Fukushima y en donde todavía hay restos de radioactividad en esa zona. Y algo un poco quizá menor que lo que fue Chernobyl, no queremos llegar a eso, pero no tenemos la información de que pudiera haber pasado eso, pero sí es algo peligroso, sí es algo en lo que tenemos que tener mucha precaución e investigar para que se sepa y salga a la luz todos los documentos, cosa que más bien que este gobierno ha ocultado al más viejo estilo del PRI viejo, el PRI setentero, el PRI ochentero, el PRI noventero, en donde ocultan información importante y en este caso es una información bastante grave. Este accidente fue por una negligencia, sí, pero sobre todo por la falta de capacidad de los operarios. Eso es lo que dice el documento. Ahorita vamos a leer este reportaje que es importante para nosotros y para nosotros mexicanos y más para los que vivimos cerca, bueno, no estamos tan cerca de Veracruz, pero sí estamos algo a la vuelta de la esquina. Vamos a leer el documento. Esta es la nota del diario El País, como lo ven. Dice, la central nuclear de Laguna Verde registró una situación de riesgo en septiembre. Un reporte examinado por El País revela que la planta ubicada en Veracruz elevó el peligro de un accidente por 13 horas durante un proceso de recambio de uranio. Esta nota es de Emilio Godoy. Hay que declarar que El País es un periódico serio, bastante serio, de España y reconocido a nivel mundial, mis chairos, ojalá que sigan aquí después de la presentación que les di. Esperemos que sigan, vean que esto es importante. El 3 de septiembre, 2 minutos después de las 17 horas, el recambio de uranio enriquecido que alimenta la única central nuclear de generación eléctrica de México, una operación delicada pero rutinaria, derivó en una situación de riesgo naranja, un paso antes del rojo, que significa la máxima alerta para la seguridad de la planta.
Así lo revela un reporte de 13 páginas elaborado por la Comisión Federal de Electricidad, examinado por El País, donde se identifican deficiencias respecto al desempeño humano y de una sana cultura de seguridad nuclear y de aspectos programáticos u organizacionales en la planta. De acuerdo con fuentes de la planta, quienes pidieron mantenerse en el anonimato, este no ha sido el único episodio similar vivido en la central nucleoeléctrica de Laguna Verde, Veracruz. En octubre y a principios de diciembre hubo otros 2 incidentes que elevaron el riesgo a naranja. Híjole, o sea, todavía se sigue presentando, no solamente fue en septiembre, sino que en octubre y ahorita en fiestas navideñas se volvió a presentar. La central propiedad de la CFE, ubicada en el municipio Alto Lucero, en el centro del estado, tiene 2 reactores con una capacidad instalada de 810 megavatios cada uno. Representa un 4% de la capacidad eléctrica instalada en México y un 2% de la generación total del país. Durante su funcionamiento normal y el proceso de recarga de combustible, la planta utiliza un monitoreo por colores que indica los grados de peligro de derretimiento del núcleo o componentes desconectados, una nomenclatura que adapta los estándares utilizados por la Comisión Regulatoria Nuclear de los Estados Unidos. Uy, esto del derretimiento del núcleo, si vieron la serie de Chernobyl, uf. A mediados de agosto, la central de Laguna Verde inició la recarga de combustible, un procedimiento que se lleva a cabo cada 18 meses, que suele demorar un mes y que consiste a grandes rasgos en el reemplazo de varillas de uranio que alimentan la estación y el traslado de las que ya perdieron energía a la alberca de combustible gastado, que almacena los tubos hasta que pierden radiactividad. Parte de las labores de esta operación es el cambio de los mecanismos impulsores de las barras de control, unas varillas ubicadas debajo del núcleo que tienen como función ralentizar la fisión nuclear, con el fin de evitar que la generadora acelere su potencia más allá del 100% y esté expuesta a un estallido. Esto, pues, corrijo, es muy, es igual a lo que sucedió en Chernobyl, ¿eh? Antes de iniciar esta tarea, el riesgo en la planta era verde, todos los sistemas se desempeñaban de manera correcta. El 28 de agosto, según el reporte de condición 10-2649 examinado por El País, un informe elaborado por el Departamento de Producción de la Unidad 1 analiza el estado de un componente de la planta. Personal colocó compuertas de protección entre la alberca de combustible gastado, donde se depositan las barras de uranio enriquecido ya usadas, y el llamado pozo seco, la cavidad entre el reactor y la contención de concreto del mismo, con las compuertas de protección instaladas. Una empresa contratista cambió 4 de los 15 mecanismos impulsores de las barras de control, pero al otro día se retiraron las compuertas, detalla el informe elaborado el 11 de septiembre. O sea, ahorita vamos a ver si dicen por qué retiran esas compuertas, que son las que permiten el paso, ¿no? El 3 de septiembre, fuera de la programación de mantenimiento y mientras un sistema de seguridad estaba deshabilitado, el contratista decidió continuar con el cambio de 8 mecanismos, lo que puso a la central en riesgo naranja durante 13 horas. Recién cuando volvieran a colocar las compuertas y concluyeron el recambio de los 8 mecanismos, el sistema pasó a color amarillo, que representa una disminución moderada de la seguridad. Luis Bravo, coordinador de comunicación para la CFE, afirma que no ha habido ninguna situación de riesgo. El vocero de la comisión remitió a este diario un comunicado de noviembre que rechaza una información similar publicada en un diario local veracruzano. El boletín también resta credibilidad al testimonio de un ex empleado de la planta. O sea, no es esta noticia no es de ahorita, sino que también en Veracruz salió esta información y esta persona, o más bien el vocero de la CFE, lo desmintió. La cadena de acontecimientos detallada en el reporte de la condición 10-2649 significó que la planta estuvo expuesta al peligro de drenado de la alberca de combustible gastado, que implica que el agua hierva, se evapore y las barras de uranio gastado queden al descubierto y se derritan por el aumento de temperatura, como ocurrió en uno de los reactores de Fukushima, Japón, a causa del terremoto y posterior tsunami en 2011. El derretimiento del uranio gastado podría provocar desde la emisión de gases radioactivos hasta un incendio que podría desencadenar eventos mayores como explosiones. O sea, esto no ha sido un problema digamos que de la planta, del núcleo de la planta de la
bueno, del núcleo de la planta, perdón, sino que esto más bien ha sido de aquellas o aquellos barras de uranio que ya están, digamos, que están desgastados y que se tienen que mantener en estas llamadas piscinas para que pierdan su radioactividad, pero lo que resulta es de que las compuertas, o más bien la- sí, las compuertas, ¿no? Estuvieron abiertas y implicaba que de alguna manera el drenado de la alberca del combustible se terminara. Lo que haría que el agua se evaporara y pues obviamente quedarían expuestas estos uranios para que se derritan, y esto podría haber provocado gases radioactivos. Eso es lo que hubiera sucedido. Una irresponsabilidad muy grande, dice. La evaluación de CFE halló que durante la recarga de combustible hubo riesgo operacional con impacto real o potencial, que consistió en que la disminución del calor de la alberca de combustible gastado quedó a cargo únicamente de su propio sistema de enfriamiento y limpieza. La alberca cuenta además con un sistema de remoción de calor residual que bastaría para mantener el enfriamiento. La falla desde uno de estos mecanismos hasta la pérdida de todos los sistemas de enfriamiento. La ebullición del agua podría ocurrir en un lapso de 95,2 horas o producirse en tan solo 10,16 horas. O sea, que la CFE efectivamente encontró un riesgo operacional. O sea, sí acepta, dice que no es cierto, pero después de la evaluación dice que sí pudo haber habido algún riesgo operacional. Es decir, alguien metió la pata, no hizo su trabajo adecuadamente. Y aquí es donde vienen las cosas. Hay una irresponsabilidad muy grande. El procedimiento tiene que ser repasado 20 veces para que salga bien, y pareciera que no hay supervisión adecuada del regulador. Es preocupante que no sepamos cómo opera la planta, dice Daniel Chacón, director de energía de la Iniciativa Climática de México, quien cuestionó la capacitación del personal, el apego a procedimientos y la opacidad del funcionamiento de la central nuclear de Laguna Verde. Ahí va desencadenando. En Estados Unidos, donde funcionan 94 reactores en 57 centrales atómicas, varias cercanas a núcleos urbanos, la Comisión Regulatoria Nuclear divulga los incidentes en esas instalaciones. En México, la CFE ha repetido que la generadora de Veracruz opera con normalidad y sin riesgo de accidentes, aunque no ha presentado evidencias documentales para respaldar estas afirmaciones. Desde 2012, el promedio de riesgo de la estación ha sido blanco, que significa que la planta se desempeña correctamente con una reducción mínima de seguridad, aunque durante 2017 la unidad 1 permaneció en riesgo amarillo debido a problemas en el sistema de mitigación del generador de diésel de emergencia. La planta cuenta con 2 de esos generadores para cubrir una posible falta de electricidad externa. O sea, no ha tenido ningún problema hasta hoy. El reactor de la central de la Laguna Verde comenzó a operar en 1990, el reactor 2 entró en funciones en julio de este año, después de que la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias de México revisara las condiciones de seguridad de la planta. La Secretaría de Energía renovó la licencia de operación por otros 30 años. O sea, ya la checaron y dijeron que no había ningún problema. Fuentes de la planta independiente entre sí aseguraron que además del episodio de septiembre, la U1 también estuvo en naranja en octubre durante las labores del tensionado de la vasija, el cierre hermético de la tapa, que implicó riesgo de pérdida de refrigerante del reactor. A inicios de diciembre, la U2 habría registrado otro episodio por el disparo, aceleración, de una bomba del sistema de limpieza del agua del reactor. Desde diciembre de 2018, la planta ha tenido 3 gerentes, un síntoma un síntoma de su debilidad institucional. La central enfrenta además 3 demandas legales por el nombramiento del actual gerente Héctor López Villarreal, a quien un grupo de trabajadores acusa de incumplir los requisitos para ocupar el cargo, por la renovación de la licencia y por el otorgamiento presuntamente irregular de al menos 2 contratos relacionados con las obras de dicha extensión. O sea, desde 2018 la planta ha tenido 3 gerentes. Eso quiere decir, lo que señala aquí, no debe de pasar así porque sí, es de que hay una debilidad institucional.
Y esto se debe a los recortes que ha habido en el gobierno federal, en los recortes de personal, en quitarle, en rebajas de sueldo, en rebajas de todo este tipo de cosas, en rebajas de sueldo a quienes no deberían de rebajárselo, porque son personas que son capacitadas para trabajos bastante difíciles como es la central nuclear. O sea, esto es derivado a esa política, entre comillas, de austeridad, cierro comillas, del gobierno federal. E incluso el gerente actual, pues está demandado. Entonces, sí hay un problema aquí que es político. Los sucesos tuvieron los sucesos que tuvieron a la planta en riesgo naranja durante septiembre, que quedaron documentados en el reporte de condición tal, ocurrieron durante la recarga de combustible que inició el 14 de agosto y debía acabar un mes después, pero concluyó con una demora de al menos 14 días, estuvo 14 días, un retraso que aseguran los que conocen su funcionamiento ya se ha convertido en una tradición en la central nuclear de Laguna Verde. O sea, Dios mío. Pues ya leyeron, ya bueno, más bien ya escucharon y pudieron leer los que quisieron seguirlo ahí directo. Es un problema bastante choncho, bastante serio para no ser tomado en cuenta, y que se ha registrado a partir del 2018. Hay fechas ahí de cómo han sucedido las situaciones. No es un invento, no es un invento para atacar al presidente. Es un señalamiento, eso es lo que les debe de quedar claro. Es un señalamiento institucional y esto ya no es político ni nada. Y bien podría haber sido Peña Nieto y bien podría haber sido quien sea, cualquiera de cualquier otro partido. Pero ya cuando una situación así pone en riesgo la seguridad nacional de todos nosotros, debemos levantar la voz. No hay fanatismo que valga, no hay amor al presidente o amor a cualquier político que valga. Esto hay que hacerlo sentir, y este tipo de personas que documentan la información o que hablan y que trabajaron en la planta, están dando su versión. Incluso personas que podrían haber votado por Andrés Manuel o por Morena. Volvemos a lo mismo. Hay un problema serio, hay un problema que sí necesita resolverse, y esto no es solamente por dinero, por recorte o por lo que sea, es porque ahí mismo lo dice, la misma CFE hizo el documento, que es un problema de capacitación o de capacidad de personal. O sea, te detallan cuál fue el problema y cuestiona las formas en cómo se están llevando a cabo. O sea, situaciones que nunca se habían dado, ahora dejan expuesta la planta por 14 días, cosa que no había sucedido y que ya se está haciendo normal, peligrosamente normal. Esto no debe de suceder, y esta noticia me cuesta mucho que no esté saliendo en los principales medios y no se le esté dando la importancia que debería de tener. O sea, yo utilizo este pequeño medio para hacer eco de esta noticia, y esperemos que pueda regarse esta noticia y que más gente hable de ella para que llegue a oídos de la mayoría de los mexicanos y oídos de las personas que deben o que puedan tomar cartas en el asunto, porque es un peligro, es un riesgo. Y esta situación de ocultar la información, de no presentarla, la verdad es deleznable. Si ustedes llegaron a ver o tienen la posibilidad de ver la serie de Chernobyl, donde te presenta, de HBO, donde presenta paso a paso lo que sucedió en esa planta, Chernobyl, durante el gobierno, bueno, más bien bajo el gobierno de Rusia, cómo es muy similar. O sea, ocultan la información y la han mantenido oculta durante años. O sea, no se sabe a ciencia cierta bien. O sea, se tiene algunos documentos, pero otros documentos no han visto la luz. Hay un hermetismo aún del gobierno de Rusia, estos tipos de gobiernos socialistas, comunistas o lo que ustedes le quieran poner, que de alguna manera nos asemeja a lo que está sucediendo ahora.
No debemos dejar pasar esto en alto, lo vuelvo a repetir. Sea usted chairo, no sea usted chairo, esto es importante para nosotros. Esto es importante para México y para todos los que vivimos en este país. Entonces, esperemos que no vuelvan a ocurrir estos incidentes y hay que estar alerta a esta situación. Me hubiera gustado, yo tenía planeado hacer un video en donde leyera todos los comentarios, pero esta noticia la leí ayer en la noche y no pude dormir, entonces la tenía que hacer sí o sí. Entonces el video de los comentarios, si no se nos cruza alguna pendejada más del presidente o de este gobierno, lo haremos mañana. Muchísimas gracias, llegamos a los 200, ya tengo más de 200, creo que 10 suscriptores, no sé. Muchísimas gracias, y sigue subiendo. Esperemos que sigamos llegando a más gente, que les guste más, les gustemos más a más gente, y a los que no les gustemos, pues también, ¿no? Muchísimas gracias por opinar, opinen, si no les gustó, opinen también. Yo los leo cuando puedo y cuando puedo los contesto. Pues me despido, bye.